Doctor Torres Iriarte, muy buenas noches. La saluda Mercedes Morocho. Como siempre, un gusto tenerlo acá en el programa. Doctora Morocho, es un gusto saludarla. He escuchado con atención la intervención del doctor Castañeda y bueno, podemos conversar sobre los temas de coyuntura con el mayor gusto, ¿no? ¿Cómo no? Doctor Torres Iriarte, ¿realidad o brecha en el discurso del Premier Bellido? Bueno, yo creo que el premier Guillermo Bellido ha leído un extenso discurso, cerca de 3 horas. Ha sido demasiado detallista en algunos objetivos, ha sido demasiado ambiguo en sus propósitos y creo que el momento político exigía que sea mucho más puntual y sobre todo siente posición en temas fundamentales, ¿no? El tema de la reactivación económica, las políticas económicas a implementarse los próximos meses para generar confianza en los inversionistas, en los ahorristas, en la economía popular y familiar, además de proponerse preparar mejor el sistema hospitalario y sanitario del país para poder afrontar esta inminente tercera ola que se va a desatar en las próximas semanas seguramente en el país y cuando aún el proceso de vacunación está al 20% de la población objetivo. Entonces creo que ha podido abreviar su discurso, ha podido sistematizar mejor su discurso y sobre todo deslindar en temas que son muy sensibles, ¿no? Se señala que el gobierno tiene en el gabinete a integrantes que han estado vinculados desde hace muchos años al Sendero Luminoso, que algunos congresistas de la bancada de Perú Libre tienen incluso procesos de investigación y hasta procesos judiciales donde han sido señalados como por apología de terrorismo o por ser militantes de movimientos subversivos. Y creo que era necesario que el señor Bellido haga un discurso político deslindando con el terrorismo, precisando además por qué razones, creo yo, políticas ha decidido cerrar la base naval del Callao, que tenía a cargo la Marina de Guerra con el apoyo Olimpe, y que además se están trasladando, ya lo han hecho el traslado de Vladimiro Montesinos a uno de los penales de máxima seguridad de Ancón. Creo que esos eran los temas que podía haber explicado de manera general y sobre todo ser consciente que la bancada de Perú Libre no va a poder imponer o votar mayoritariamente las iniciativas de ley del gobierno porque tiene solo 37 votos. En el Congreso la representación mayoritaria la tiene la oposición o los grupos parlamentarios que no son afines al gobierno. Por lo tanto, un gobierno con minoría en el Congreso debe ser responsable de tratar de llegar a consensos con la mayoría de grupos parlamentarios y poder promover una agenda legislativa consensuada, con ejes centrales, con puntos que puedan transformar el escenario nacional, generando condiciones para una recuperación económica, para una progresividad en la recuperación del empleo, la reducción de la pobreza y sobre todo ser consciente que un país no se puede reducir la pobreza ni eliminarla por un tema declarativo. Hay que reactivar la economía, hay que generar inversión, hay que atraer inversión, hay que multiplicar el empleo y así progresivamente se podrá ir reduciendo la pobreza en el país. Y creo que esas son las grandes falencias del discurso que leyó esa mañana el primer ministro ante el Congreso. Doctor Torres Iriarte, vamos a leer rapidito algunas de las impresiones. Por ejemplo, Norma Yarro, congresista Avanza Sí. País, lo que dice es, no vamos a salir de ningún problema con este plan expuesto. Y por el otro lado, vamos también con Jaime Quito, congresista de Perú Libre, dice que este mensaje va alineado con o sea, se refiere al mensaje de Bellido del día de hoy, va alineado con el mensaje del presidente Pedro Castillo el 28 de julio y resalta sobre todo porque rompe las brechas que han dejado los gobiernos anteriores priorizando temas como salud, educación y empleo. ¿A usted le parece que es así? Bueno, yo creo que todo gobierno debe ser más humilde en señalar objetivos y más humilde en no pretender refundar la República y negar méritos a las administraciones pasadas. Si algún mérito tienen los gobiernos anteriores en términos generales,
sobre todo el gobierno del presidente García, es que se empezó a reducir la pobreza sustancialmente a nivel del país en más de 20 puntos. Cuando la pobreza al inicio de los años del siglo XXI estaba superando el 50% de la población nacional, se pudo reducir la pobreza a niveles por debajo del 25% en pocos años porque hubo un proceso de crecimiento económico sostenido, políticas focalizadas para mejorar la infraestructura educativa, de salud, carreteras, puentes, caminos y sobre todo generar más ingreso en las familias a través de un empleo producto de la mayor inversión pública y privada. Entonces, yo no creo que no se haya hecho nada antes. Hay logros, hay deficiencias, es verdad. Y es verdad que el señor Vizcarra engañó al país porque no pudo afrontar con la verdad y con políticas claras para poder evitar la muerte de más de 200.000 peruanos. Ni siquiera logró comprar las vacunas. Luego se ha corregido esa deficiencia, pero es verdad, lo más importante, que Pedro Castillo sea consciente que fue elegido segunda vuelta de manera muy apretada, que tiene minoría en el Congreso, que Perú Libre no es un partido político propiamente orgánico. Hay una ley de partidos políticos vigente, pero realmente Perú Libre es un partido marxista, leninista, marxista, pero no es un partido estructurado orgánicamente. En la actual bancada del presidente Pedro Castillo hay un sector de 12 o 13 maestros de escuela que son parte de la bancada y que no militan en Perú Libre. Por lo tanto, creo que haría bien el gobierno en llegar al convencimiento que no puede imponer un proyecto político a través de una asamblea constituyente y consensuar con las minorías o con los grupos de oposición del Congreso para promover una agenda legislativa con prioridades. Reactivar la economía, afrontar la pandemia, abrir las escuelas en los próximos meses para que los escolares del país vuelvan a las aulas, porque prácticamente el trabajo remoto no ha alcanzado el nivel de rendimiento y de calidad que puede garantizar el trabajo presencial en todo el país. Por lo tanto, me parece que hay tareas comunes que compartir y el gobierno está para gobernar y la oposición para fiscalizar. No pretendamos que el Congreso haga la tarea del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene las herramientas y una de ellas es el presupuesto de la República, que espero que el Ministerio de Economía y Finanzas lo haga llegar al Congreso la próxima semana, dentro del plazo que manda la Constitución, para que se inicie el debate de la ley de presupuesto para el ejercicio 2022. Y no olvidemos, hay un presupuesto con un límite de gasto. No se puede gastar más allá de lo presupuestado. Y todo gasto, y el discurso del premier Bellido ha hablado de una N número de casos de gasto, más préstamos, más crédito, más bonos, más recursos a las regiones y a los municipios, pero ¿cómo se va a financiar ese mayor gasto? Tendrá que ser con mayor recaudación. ¿Y cómo se va a recaudar más si hay una parálisis económica en la actividad empresarial? Hay que alentar la creación de empleo, hay que promover la inversión, hay que generar confianza para que los mercados, el mercado cambiario, no genere inestabilidad, la Bolsa de Valores de Lima no caiga en el valor de las acciones principales que se cotizan en la Bolsa de Lima. Y como usted lo ha dicho, doctora Morocho, el hombre de a pie, el trabajador, el hombre que sale todos los días a ganarse el pan de manera independiente, o el profesional independiente, o el profesor, o el trabajador del sector público o de la empresa privada, tenga la seguridad que los precios van a ser estables, que la canasta básica no se va a encarecer y que con un salario o un sueldo va a poder acceder por lo menos a satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Doctor Torres Iriarte, ya nos gana el tiempo, pero no quiero irme sin su opinión. El premier Bellido ha expresado un cambio que debería hacerse para que el representante, que es elegido siempre por el Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, lo realicen los abogados, ya no tan solo del colegio, sino los abogados del Perú. Claro, con una reforma constitucional. ¿Usted qué opinión le merita, doctor? Bueno, yo creo que la pretendida reforma constitucional que ha planteado el premier Bellido no es lo que pueda responder a un objetivo, sino solo político. ¿Por qué desnaturalizar el sentido de la votación de los abogados de Lima
y por qué multiplicar la presencia de todos los abogados en el país, sabiendo muy bien, doctora Morocho, que el Colegio de Abogados de Lima, siendo un colegio supuestamente el mejor y el más organizado del país, no ha sido capaz de llevar a cabo comicios para elegir oportunamente al representante de los abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones. A usted le consta que repetidas veces se ha postergado y se ha diferido el proceso eleccionario para elegir al quinto miembro. Y todos somos conscientes de cómo ese vacío, la no presencia de un quinto miembro en el Jurado Nacional de Elecciones, desnaturalizó el desempeño de los miembros del Jurado Nacional. Se cuestionó el hecho de que el doctor Salas Arias haya tenido voto dirimente, voto doble en temas cruciales para el proceso electoral, y todo eso iba generando suspicacias, falta de legitimidad de parte de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones, que finalmente tomaron decisiones sin la presencia del representante elegido oportunamente por los abogados de Lima. En otras palabras, seamos razonables, elijamos pronto al representante de los abogados de Lima y la pretendida reforma constitucional del señor Bellido que pase para un próximo proceso, para otra fecha. No creo que además sea la solución desde el punto de vista de participación de todos los abogados de la República. No estoy de acuerdo, en otras palabras. Gracias, le agradecemos su participación. Esperemos pues en la reflexión seria de la decana, la Junta Directiva, del Comité Electoral, que una vez fijen la fecha en forma presencial. Señores, se llevan a cabo elecciones presidenciales generales, hemos tenido hace poco, en plena pandemia, entonces no es justificación. Yo creo que ya es inaudito. Han visto cómo el país ha estado fraccionado y muchos inconformes con un resultado cuando si todos los árbitros, para que entiendan el público en general, todos los que tenían que estar, que eran los 5 integrantes del jurado, estaban, quizás la población hubiese estado más tranquila, hubiese tomado los resultados de otra manera, y no ha sido. La intranquilidad que vive el país o ha vivido el país es gracias a que el Colegio de Abogados de Lima estuvo a la altura de las circunstancias en esas elecciones y en plena pandemia, una vez más, dejándonos tan mal a los abogados. Bien, muchísimas gracias, doctor Torres Iriarte, como siempre un placer tenerlo acá, un lujo. Muy buenas noches. Sí, comparto su preocupación y esperemos que, como usted señala, se pronuncien a la brevedad las autoridades que deben hacerlo conforme a los intereses del gremio de abogados, ¿no? Buenas noches, doctor. Gracias. Muchas gracias.